Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky, soy periodista ruso. En este vídeo quisiera hablar con ustedes sobre una nueva iniciativa, la de entregar el Premio Nobel de la Paz al señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Antes que nada, yo creo que hay que decir que el prestigio de este premio ya ha caído por los suelos cuando fue otorgado al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque se trata de uno de los presidentes de Estados Unidos más sangrientos de la historia, porque durante su mandato, hay que recordarlo, no solamente continuaron las guerras norteamericanas contra Afganistán o Irak, sino que también él desató nuevas guerras agrediendo a Libia, agrediendo a Siria y además fue durante el mandato de Barack Obama cuando se produjo un golpe de Estado en Ucrania, justamente promovido para Estados Unidos, que impuso ahí un gobierno títere, un gobierno golpista que justamente adoptó el rumbo del ingreso a la OTAN, provocando la situación que ahora mismo estamos observando en el este de Europa. Pero bien, ahora hay otra iniciativa no menos escandalosa de entregar este premio, cuyo prestigio ya no existe de hecho, pero entregar este premio al señor Volodymyr Zelensky. Entonces, sí, cuando se entregó este premio a Barack Obama, yo decía que el prestigio de este premio ha caído por los suelos, entonces ahora si se entrega al señor Zelensky, entonces el prestigio de este premio va a caer por debajo de los suelos. Y quienes apoyan el otorgamiento de este premio a Volodymyr Zelensky, o son personas de las más cínicas, o son personas engañadas justamente por los medios al servicio del imperio de la mentira, tal y como calificó a Occidente, a Estados Unidos y sus aliados, el presidente ruso Vladimir Putin. Y obviamente quienes promueven ahora la candidatura de Zelensky para este premio pertenecen al primer grupo, es decir, al de los cínicos. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Aquí tengo la noticia. Se trata de un grupo de políticos de varios países europeos, el Reino Unido, por ejemplo, Alemania, Suecia, Estonia, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. Entonces ellos resaltan en una carta abierta al Comité Nobel noruego el supuesto coraje del líder ucraniano frente a lo que califican como la guerra declarada por Rusia. Y hay que decir que días antes de que surgiera esa propuesta salió también otra petición muy interesante, entre comillas. Salió en la página web change.org, donde se llama a nominar al señor Zelensky también al Premio Nobel de la Paz. Es interesante cómo se argumenta esta necesidad, porque el autor dice que Zelensky es símbolo de resistencia, heroísmo y lucha por la paz, la libertad, la democracia de su nación Ucrania. Y además dice que Zelensky es ejemplo para el mundo de cómo deberían de ser y actuar los líderes políticos. Y yo diría aquí una cosa: si Zelensky es ejemplo de, primero, traidor a su pueblo, traidor a sus antepasados, y también es un ejemplo de lo que es el servilismo total de Estados Unidos. Y ahora yo voy a argumentar cada palabra que acabo de pronunciar, porque Zelensky traicionó a su pueblo incluso antes de ser electo como presidente. Lo hizo en el mismo momento en el que en el año 2014 calificó como basura a la gente de Donbass. Lo hizo en un acto cuando estaba agradeciendo justamente a los protagonistas, a los militares ultranacionalistas y neonazis que estaban participando en el genocidio en Donbass. Y Zelensky, en aquel entonces cómico, en aquel entonces humorista, entonces estaba ahí actuando, ofreciendo su nuevo concierto y calificó entonces a la gente de Donbass como basura. Aquí tengo este vídeo. Слава Украине! Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы красавцы! Вам аплодисменты! Вы самые мужественные люди нашей страны. Если мужество осталось в нашей стране, так это вы. Так что вам аплодисменты. Спасибо вам. Hay que decir que durante su carrera, este cómico, este humorista siempre se refería a la gente de Donbass en términos más que despectivos. No obstante, en las elecciones presidenciales del año 2019, Zelensky logró ganar los votos de la región de Donbass, entonces salió electo como presidente. Y la pregunta, ¿cómo consiguió los votos de la región a pesar de su desprecio y sus insultos
hacia su gente. La cosa es que Zelensky prometió la solución pacífica del conflicto de Donbass, prometió justamente cumplir los acuerdos de Minsk y por eso digo que traicionó a su propio pueblo, porque les prometió, recibió sus votos y luego lo que ha hecho es en febrero de este año emprender una nueva ofensiva brutal contra Donbass, una ofensiva que provocó, por ejemplo, la huida a Rusia desde febrero de este año a más de 120.000 personas habitantes de Donbass. Seguimos con las traiciones de Zelensky porque tal y como decía yo, Zelensky además traicionó a sus antepasados, porque traicionó a sus raíces judías. Es que durante toda su presidencia, además incluso antes de la presidencia, tal y como hemos podido ver ahora mismo, siempre ha dado su apoyo a los ultranacionalistas y a los neonazis ucranianos. Justamente como yo decía en otro vídeo, son la misma gentuza que durante la ocupación nazi de Ucrania entre los años 1941 y 1944 estaban protagonizando y participando con mucho gusto en el exterminio, en particular judío, en el territorio ucraniano, donde fueron asesinados, gracias a esos colaboracionistas de los nazis, 1.500.000 judíos, es decir, la cuarta parte de todos los judíos asesinados en el marco de lo que es Holocausto. Y realmente me gustaría ver la cara de Zelensky si, por ejemplo, sus antepasados le pudieran preguntar: ¿por qué tú estás apoyando a la gente que nos estaba matando, que estaba ejerciendo el holocausto en el territorio ucraniano? Y hay que entender que justamente estos neonazis en estos momentos están impidiendo que la población civil de Ucrania pueda salir aprovechando los corredores humanitarios en los que insiste Moscú. Esta gente no solamente está prácticamente matando a la gente que quiere abandonar las zonas de conflicto porque los necesita como escudo humano, pero además se atrincheraron en guarderías, en escuelas, en hospitales y desde ahí están resistiendo la ofensiva rusa. Y además es interesante que es una práctica terrorista y es una práctica que además le viene como anillo al dedo a la prensa dominante, que justamente necesita toda aquella imagen que sustente su mentira sobre que los objetivos de Rusia son civiles en Ucrania. Y de hecho, tal y como denunció la parte rusa, el actuar de la prensa dominante, el actuar de la prensa occidental es la de un terrorista. Por último, Zelensky no hace nada para frenar el conflicto que ahora mismo está teniendo lugar en Ucrania, porque en vez de sentarse a negociar con la parte rusa, lo que hace Zelensky es dedicar durante horas y horas entrevistas a medios al servicio justamente del imperio de la mentira. Para esto sí que tiene tiempo el señor Zelensky y además tiene tiempo para ofrecer discursos muy dramáticos y con la teatralidad típica de un actor ante, por ejemplo, el Parlamento Europeo, ante el Parlamento Alemán o, por ejemplo, ante el Congreso norteamericano. Para esto, el señor Zelensky sí que encuentra tiempo, pero nunca tiene tiempo para reunirse con la parte rusa, como tampoco tiene este tiempo la llamada delegación negociadora de Ucrania, que lo único a que se dedica es aplazar las fechas constantemente y aplazar los lugares de sus conversaciones con las contrapartes rusas. Así que hay que entenderlo muy claro. Entregarle el premio Nobel de la Paz al señor Zelensky sería justamente traicionar lo que es la paz y traicionar lo que es la verdad. Hasta luego.